Well, we come to lecture 2 or our second hour of class, and we're still right at the end of the first lecture, if you will. Y empezaremos ahora la segunda lección o segunda hora y vamos a continuar en lo que estábamos hablando al final de la página 3. Estábamos hablando sobre el premilenialismo histórico y el premilenialismo dispensacionalista, comparándolo en la historia. And we are saying that dispensationalism today is quite a recent development in church history. Decíamos que el dispensacionalismo es algo reciente en la historia. This contradicts Feinberg's claim that the entire early church was premillennial almost to a man. Y esto contradice lo que dice el doctor Feinberg de que en la iglesia primitiva todos eran premilenialistas dispensacionalistas. And we are making 3 responses to Dr. Feinberg's claim. Y estamos dando 3 respuestas al doctor Feinberg. Even if his claim were true, it would do him little good. Primero, de que si lo que él dice fuese verdad, aún así no le ayuda. Because the early premillennialists were not dispensational. Por el hecho de que los premilenialistas de la iglesia primitiva no eran dispensacionalistas. Second, Dr. Feinberg's claim that the early church was premillennial almost to a man is simply false. Segundo, podemos decir de que su opinión de que todos eran premilenialistas es simplemente falso. From both Eusebius and Justin Martyr, it's clear that some early Christians were not premillennial. Si nos llevamos por los comentarios de Eusebio y de Justino Mártir, nos damos cuenta de que no todos eran premilenialistas. But there is a third response to Dr. Feinberg. Pero hay una tercera respuesta al doctor Feinberg. It is that dispensationalism itself is the novel position in church history. Y es que el dispensacionalismo en realidad es una novedad en la historia de la iglesia. Far from being the historic position of the church, lejos de ser la posición histórica de la iglesia, there is clear evidence that the peculiar form of premillennialism known as dispensationalism hay mucha evidencia de que el dispensacionalismo only developed in the first half of the 1800s. Se desarrolló en la mitad del siglo XIX. Let me tell you briefly what happened. Permítame resumirle lo que sucedió. Dispensationalism was born in the cradle of what is called futurism. El dispensacionalismo nació en la cuna de lo que se llama el futurismo. Futurism was a theory of the interpretation of prophecy. Y esto es una interpretación de la profecía, and especially the interpretation of the book of Revelation, y especialmente una interpretación del libro de Apocalipsis, that assigned its events mainly to a future period of tribulation. Que pone sus eventos en el futuro, un aspecto futuro de la tribulación. Now, futurism is contrasted with preterism. El punto de vista futurística es contrastado con el preterismo. Preterism sees prophetic events mainly fulfilled in the destruction of Jerusalem in AD 70. Y ve que se completan casi todas las profecías en la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. And both futurism and preterism are to be contrasted with historicism. Y los dos que mencionamos se contrastan con el histórico. And historicism sees the events of the book of Revelation as progressively fulfilled in church history. El histórico ve el libro de Apocalipsis como algo que se ha desarrollado en el tiempo, en la historia. So you have futurism. Así que tenemos el punto de vista futurístico, preterism, el preterístico and historicism. Y el histórico o historicismo. They are principles of prophetic interpretation. Son principios de interpretación profética. Historicism was the view held by Calvin and Luther.
El historicismo es el punto de vista llevado o creído por Martín Lutero y Calvino. And part of the teaching of historicism was that the Pope was the Antichrist. Y parte de las enseñanzas de este punto de vista era que el Papa era el anticristo. Futurism and preterism were developed to oppose historicism. Y los otros dos, el futurismo y el preterismo, fueron desarrollados para contrarrestar la creencia del historicismo. And futurism gives birth to dispensationalism. Y el futurismo da a luz el dispensacionalismo. The genesis of futurism among Protestant premillennialists El nacimiento del futuricismo dentro de los dispensacionalistas must be traced to the influence of Edward Irving. debe ser llevado a la influencia del muy conocido Edward Irving. We might call him a forerunner of the charismatic movement. Y él era como un precedente, un padre precedente del movimiento carismático. In 1826, Irving came into possession of a book written by Manuel Lacunza. En 1826, Irving encontró un libro escrito por Manuel Lacunza. As might be expected from one converted out of a Jesuit background, Como ha de esperarse de uno que se convirtió con un precedente jesuita, the method of prophetic interpretation utilized by this author was futurism. el método de interpretación de este autor era futurístico. Mark Sarver says, Mark Sarver, Mark Sarver dice, as concerns the developments, con relación a cómo se desarrolló, leading up to the emergence of dispensationalism, hasta el punto en que nació el dispensacionalismo, the primary significance of Lacunza's work el significado primordial de las obras de Lacunza lay in his futurism with reference to the interpretation of the book of Revelation. Crearon el fundamento para la interpretación futurística del libro de Apocalipsis. You have to understand that both futurism and preterism Tienen que entender que el futurismo y el preterismo were methods of prophetic interpretation eran métodos de interpretación profética, developed by Roman Catholics desarrollada por católicos romanos to oppose historicism para oponer el historicismo, and its view that the Pope was the Antichrist. porque el historicismo decía que el Papa era el anticristo. Now, the futurism popularized by Irving is the backdrop of the development of dispensationalism by J.N. Darby. Sí, así que lo que escribió Irving acerca, viéndolo desde el punto de vista futurístico, fue como el antecedente a lo que desarrolló Darby en relación al dispensacionalismo. There were futurists who were not dispensationalists, Ellos eran futuristas que no eran dispensacionalistas. but dispensationalism could only grow on the futurist ground that had been plowed by Irving. Pero el dispensacionalismo solamente podía crecer bajo este fundamento que se había creado por Irving, que era futurista. It also seems clear that the secret or pre-tribulational rapture theory emerged from within the context of the revival of spiritual gifts in Irving's congregation. También podemos concluir de que este punto de vista del rapto secreto nació bajo un contexto de todos los dones espirituales y el avivamiento que hubo dentro de la iglesia de Irving. At the Powers Court conferences En las conferencias de Power Court in 1831 and 1833, en 1831 y 33, the secret rapture theory la teoría del rapto secreto was given a considerable measure of acceptance. se le dio mucha aceptación. Both Edward Irving and J.N. Darby were present at those conferences.
Tanto Irving como Darby estaban presentes en esas conferencias. So Darby built dispensationalism on the foundation laid by Irving. Así que Darby desarrolló el dispensacionalismo usando el fundamento que había puesto Irving. To defend the secret rapture theory of an any moment pre-tribulational coming of Christ, Para defender el rapto secreto o el rapto de que puede suceder en cualquier momento de Jesucristo, Darby emphasized the distinction between Israel and the church. Darby entonces dio mucha importancia a hacer la diferencia entre Israel y la iglesia. This distinction was both novel and crucial to the defense of Darby's system. Esta distinción no era nada más muy importante, sino crucial para la nueva teoría. Ian Murray remarks, why don't you just translate this? Permítame citar a Ian Murray. Yeah, the whole Albury, yeah. Okay. En Albury y en la congregación de Irving de Londres, una creencia curiosa, prácticamente no conocida en la historia de la iglesia, había levantado, y esta era que Cristo aparecería antes del milenio en dos etapas. Primero, en una etapa secreta o un rapto, removiendo a la iglesia antes de la gran tribulación y de los daños que esto causaría a la tierra. Y la segunda venida con sus santos a establecer su reino. Esta idea vino a ser completamente establecida en los días de preeminencia de Darby. Él decía, y era su convicción, de que la iglesia es un misterio, así como habla Pablo, y que el cuerpo místico de Cristo sería completado con el rapto. Los judíos y otros gentiles convertidos después de ahí nunca serían la esposa de Cristo. Yo niego de que los santos antes de Cristo, antes de la venida de Cristo o después de la segunda venida de Cristo son parte de la iglesia. Eso es citando a Darby. Con un dogmatismo que hasta quita el aire que respiramos, Darby pudo completamente eliminar las creencias que existían dentro de la teología cristiana. Ian Murray also records a humorous but telling statement of Charles Haddon Spurgeon. También Ian Murray tiene una cita de Spurgeon que es un poco chistosa. Spurgeon lived just at the time when the Church Israel distinction was beginning to be proclaimed by Darby and his brethren. Spurgeon vivió en ese tiempo en que Darby y Irving estaban desarrollando esta teoría de la distinción entre Israel y la iglesia. Spurgeon's reaction to the Church Israel distinction shows the novelty of it in his view. Y la reacción de Spurgeon muestra lo novedoso que era esta doctrina a los ojos de Spurgeon. Apparently, Ian Murray takes this from volume 15 and the 8th sermon of Spurgeon's sermons. Here's what he says. Volumen 15, octavo sermón de Spurgeon. Spurgeon declared, "We have even heard it asserted." It is what? Spurgeon declared, "We have even heard it asserted." Asserted. Spurgeon declaró, aún hemos oído que se dice that those who lived before the coming of Christ que aquellos que viven antes de la venida de Cristo do not belong to the church of God. no pertenecen a la iglesia de Dios. We never know what we shall hear next. Yo no sé ahora con qué cosa más nueva dirán. And perhaps it is a mercy that these absurdities are revealed one at a time. Y quizás es una misericordia de que tales cosas que para mí son absurdas
se nos revelen una a la vez. Now, let me say, Permítame decir this next statement I do not mean to be offensive. que lo que dice lo que cito que dice Spurgeon, no estoy tratando de ser ofensivo, If these are not my words, they are Spurgeon's. no son mis palabras sino la de Spurgeon. He says, to repeat, it is a mercy that these absurdities are revealed one at a time, Decía de que es una misericordia que tales cosas que para mí son absurdas se revelen una a la vez, in order that we may be able to endure their stupidity para poder nosotros ser pacientes con su estupidez, without dying of amazement. sin que nos muramos de asombro. Those were Spurgeon's words. Palabras de Spurgeon. And they show how novel this view seemed to Spurgeon. Y lo que queremos mostrar con esto es que para Spurgeon le parecía una novedad. Now, with the emergence of what is known as dispensational premillennialism, Ahora, en este movimiento o en este nacimiento del dispensacionalismo, a distinctly different form of eschatology had been brought to birth. una nueva forma de escatología había nacido. It differed from historic premillennialism in two ways. Difería del premilenialismo histórico en dos maneras. It separated Israel and the church, Separaba a la iglesia y a Israel, and it taught a secret pre-tribulational return of Christ. y enseñaba un retorno de Cristo, una segunda venida secreta. Both these peculiarities Estas dos cosas en particular were novel eschatological views, eran una novedad escatológica. and therefore for Feinberg to claim Así que para que el Dr. Feinberg diga any historic precedent in the earlier ages of the church que habían precedentes históricos en la historia de la iglesia is completely inappropriate. es completamente inapropiado. Now, this would be a good place for questions if you have some, Este es un buen momento para preguntas si tienen, before we proceed to lecture 2. antes de seguir a la lección número 2. Pastor Rocha has a microphone. Pastor Aro ya tiene el micrófono si desean hacer alguna pregunta. Solamente levante la mano. Gracias. Con respecto a los dos acontecimientos, lo que tiene que ver con el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Hace un buen tiempo nosotros investigamos y llegamos a la conclusión de que es un solo acontecimiento. Aunque tengamos que ganarnos la oposición de todos nuestros correligionarios, porque la gran mayoría de las iglesias, especialmente en el área pentecostal, entienden que el hecho es separado. Ahora nosotros preguntamos, según escuché una información de la fecha en que había surgido la inquietud, queremos preguntar al honorable pastor si es un solo acontecimiento o, como cree una gran cantidad de hermanos, está separado. Lo que no entendí, la pregunta es si es ¿qué es Okay. La pregunta es si la segunda venida de Cristo está separada en el rapto y posteriormente la venida propiamente dicho, o primero o simplemente Cristo vendrá y mientras va descendiendo, según algunas citas bíblicas, en ese tiempo pues levanta la iglesia. I will answer this question in later lectures. Él dice que
va a responder detalladamente en otras lecciones esa pregunta. But I believe it is one event after the tribulation. Pero mi opinión es de que es un solo evento después de la tribulación. ¿Le responde su pregunta, hermano? ¿Preguntas? ¿Hay alguna otra pregunta? En referencia al concepto de Darwin, los conceptos de Darwin todavía persisten hasta el día de hoy, se practican tal y como él lo enseñó. ¿Darby o Darwin? Darwin, El evolución. sí. Perdón, repite la pregunta. Que si todavía se practican y persiguen la iglesia cristiana hasta el día de hoy. Igual. O si se ha cambiado o si sigue igual. In relation to Darwin's comments on is it still believed the same or has it changed? Darwin's comments on... ¿Es Darby o Darwin? Darby. Es Darby. ¿Por cuál es la pregunta? ¿Que si es igual o que si ha cambiado? Ok, escúchame. No. What he wants to know is if it's Darby's opinion, the first creation of this dispensation, is it the same one today or has it changed? That's a good question. Muy buena pregunta. Because today dispensationalism is in the process of evolution. Porque sí es verdad que el dispensacionalismo está en un proceso de evolución. At least the dispensationalism taught in theological schools. Por lo menos el dispensacionalismo que se enseña en las universidades teológicas. I do think it's true to say that Darby's dispensationalism was the dispensationalism of the Schofield Reference Bible. Yo creo que podemos decir que el dispensacionalismo de Darby es el mismo que encontramos en la Biblia de Scofield. Or that Darby's dispensationalism was substantially the same as classic dispensationalism. O poder decir que el dispensacionalismo de Darby es muy similar al dispensacionalismo clásico. It's true that since classic dispensationalism or Schofield dispensationalism, there have been modifications introduced. Sí es verdad de que luego de tener ese dispensacionalismo clásico, ciertas novedades se han introducido al dispensacionalismo. You have a modified dispensationalism taught by the New Schofield Bible and men like John MacArthur. Tenemos un dispensacionalismo modificado que lo pueden encontrar en la nueva Biblia de Scofield y también que es enseñado por John MacArthur. And you have what you have nowadays what is called progressive dispensationalism, taught by men like Robert Saucy and Bruce Ware and other evangelical authors today. Y también hay un dispensacionalismo progresivo que se enseña por hombres como Bruce Ware, what's the other guy? Robert Saucy. Roberto Sossi. Progressive dispensationalism has moved a considerable distance away from old or classic dispensationalism. Estas novedades en el dispensacionalismo se han alejado un poco del dispensacionalismo clásico. And to discuss progressive dispensationalism would be a whole nother lecture. Y hablar sobre el dispensacionalismo progresivo me tomaría una hora completa. But my impression is that progressive dispensationalism is mainly confined to the seminaries in los Estados Unidos. Pero mi entendimiento a eso es que el dispensacionalismo progresivo solamente ustedes lo van a encontrar en las universidades teológicas de Estados Unidos. And most popular dispensationalism is still classic dispensationalism. Y que el dispensacionalismo más popular es el clásico. ¿Responde su pregunta? No, quisiera agregar algo. Luis, dame el favor el micrófono.
Sí, pastor, quiero que me saque de un error si lo estoy. Le hago la pregunta porque en la mayoría de la iglesia, la teoría de la prosperidad, ellos practican mucho el dispensacionalismo clásico. Entonces, no sé hasta qué punto ha afectado, siendo que se ha introducido también en las iglesias de estudio y protestantes a la vez. Es decir, iglesias tanto bautista, renovada, como también en la protestante, en referencia a... Que si ellos predican el dispensacionalismo Sí, clásico, claro. he says, I found classical dispensationalism in churches that preach the gospel of prosperity. Now, has this dispensational view also expanded to other Baptist churches and other Protestant churches? My opinion is, Mi opinión es, and you have more experience with this kind of church than I do, y entiendo de que lo más seguro usted tiene más experiencia con diferentes tipos de iglesias que yo, that dispensationalism does not lead to the prosperity view, que el dispensacionalismo no lleva al creer el evangelio de la prosperidad, but this is simply an inconsistency. Which one? That the prosperity gospel and dispensationalism are really contradictory in their viewpoints. Y esto simplemente es una inconsistencia, el hecho de que el dispensacionalista y el evangelio de la prosperidad se contradicen en su punto de vista. I think the only thing they may have in common is that both are part of the spirit of our age. Yo creo que lo único que ellos tienen en común es que son parte del espíritu de nuestros tiempos And popular views. y parte de los puntos de vista populares de nuestros tiempos. The reason I say this Y lo digo is that the prosperity gospel is very optimistic, porque el evangelio de la prosperidad es muy optimista, but dispensationalism is very pessimistic about this age. pero el dispensacionalista es muy pesimista con relación al tiempo en que vivimos. The other reason I think that they're inconsistent is this, Y la otra razón por qué digo que hay cierta inconsistencia entre los dos es esta, that the proofs for the prosperity gospel often come from the Old Testament, que las pruebas del evangelio de la prosperidad normalmente vienen del Viejo Testamento and come from failing to make a proper distinction between the Old and New Testament. y vienen del error de hacer una distinción apropiada entre el Viejo y el Nuevo Testamento. But dispensationalism makes an extreme distinction between the Old and New Testament. Mientras que el dispensacionalismo lo que hace es una diferencia extrema entre el Viejo y el Nuevo Testamento. So I doubt that dispensationalism should be blamed for the prosperity gospel. Así que yo dudo mucho de que el dispensacionalismo lleve al evangelio de la prosperidad. But perhaps we can talk more later. Pero quizás me permitiría hablar más después con usted. ¿Alguna otra pregunta? Y responde su pregunta. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No more questions. You want to know how much time we have left? ¿Cuánto tiempo queda? See, we go on. Lecture 2 is entitled, Is Eschatology Optional? Lección número 2. ¿Es la escatología opcional? Now, in the discussion of the previous chapter, En la discusión del capítulo anterior, or lecture, o lección anterior, I made clear that disagreements over the tribulation and millennium yo les hice claro que discusiones sobre la tribulación y el milenio are not disagreements that should make us question someone's Christianity. no son discusiones que deben llevarnos a cuestionar si una persona es cristiana o no, Or put them out of our churches as heretics. o sacarlo de nuestras iglesias diciendo que son herejes. But some of you may conclude from this
Pero quizás algunos podrían concluir that what we believe about prophecy is unimportant or optional. de que lo que creemos sobre las profecías es algo que no importa o que es algo opcional. So you may think this entire discussion is not about central issues, but about peripheral matters. Y ustedes podrían pensar de que quizás todo este módulo o todas estas discusiones están relacionados con asuntos de creencia periférica y no de algo central e importante. I believe this conclusion is wrong, Y yo creo que concluir de esa manera no es correcto. and I want to show you why in this lecture. Permítame en esta lección explicar el porqué de eso. There are some discussions about prophecy that have little or nothing to do with the scriptures. Hay algunas discusiones sobre la profecía que no tienen nada que ver con las escrituras. Many prophetic teachers today think they find America or Russia in the prophecies of the Bible. Por ejemplo, algunos que creen o enseñan cómo interpretar las profecías, creen o entienden que en la Biblia encuentran alguna alusión a Estados Unidos o Rusia. Even I, an American, think this is ridiculous. Y aún yo mismo, que soy americano, pienso que es ridículo. They think they can deduce the nationality of the Antichrist. Por ejemplo, ellos creen que pueden deducir la nacionalidad del anticristo. I think these things have nothing to do with biblical prophecy. Y yo entiendo que esto no tiene nada que ver con profecía bíblica. But there are some arguments that are worth having Pero sí hay algunos argumentos que son de importancia and involve important issues. y que involucran asuntos de importancia. The relation of the second coming of Christ to the tribulation and the millennium. La relación de la segunda venida de Cristo con la tribulación y el milenio. Are arguments among Christians, Son argumentos dentro de los cristianos, but they are important arguments. pero son argumentos importantes. Yes, they are secondary in some respect, Y sí son secundarios en algún aspecto, but still important. pero son importantes. But there are some prophetic issues that are at the core of the Christian faith. Pero hay algunos aspectos proféticos que están en el centro de la fe cristiana. The second coming, the judgment, and the resurrection are prophecy, and they are essential to the Christian faith. Por ejemplo, la segunda venida, el juicio, la resurrección, esas cosas son centrales y muy importantes para la fe cristiana. But it's one thing to say this and even agree with this. But how can we prove that some issues are foundational, essential, and are at the core of the Christian faith? Podemos decir una cosa o la otra, pero ¿cómo comprobar de que estos aspectos son de suma importancia para la fe cristiana? I want to argue for the thesis in this lecture Quiero argumentar con una tesis en esta lección that the literal, bodily, and public second coming of Christ de que la segunda venida literal y en cuerpo de Jesucristo, together with the bodily resurrection, junto con la resurrección en cuerpo, are core issues of the Christian faith. son asuntos centrales de la fe cristiana. Fundamental disagreement about these issues is not unimportant, Diferencias fundamentales sobre estos asuntos no son de poca importancia. disagreement about these core issues El discutir o el diferenciar en estos asuntos, if not corrected, si no son corregidos, should lead to a breaking of fellowship. debería terminar en un rompimiento de comunión. And so I want to ask the question in my first point in this lecture: Así que vamos a entrar a esta lección haciendo la siguiente pregunta. what prophetic issues are central and foundational according to the Bible? Pueden verlo ahí en su bosquejo. ¿Cuáles asuntos proféticos son centrales y fundamentales según la Biblia? And by way of introduction, we need to talk about the central and the peripheral. Como introducción, veamos lo central y lo periférico.
Everything the Bible teaches is important, Todo lo que enseña la Biblia es importante, but not everything the Bible teaches is equally important pero no todo lo que enseña la Biblia es igualmente de importante or vital to the Christian faith. o de vital importancia para la fe cristiana. Let me give you an extreme example. Permítame darle un ejemplo extremo. The Bible teaches that there is one God and that Jesus is his eternal Son. La Biblia enseña de que hay un solo Dios y que Jesucristo es su Hijo eterno. The Bible also teaches that there was a giant with 24 digits. La Biblia también enseña de que había un gigante que tenía 24 dedos, 6 on each of his hands and on his feet. 6 en cada mano y 6 en cada pie. You can find it in 2 Samuel 21:20. Segunda de Samuel 21:20. But none of us here has any doubt about which doctrine is more important. Pero ninguno de nosotros duda sobre cuál de estos dos es más importante Or more central to the teaching of Scripture. o más central a las enseñanzas de las Escrituras. The Bible itself teaches that some of its teachings are more basic than others. Y aún la misma Biblia enseña de que algunas de sus enseñanzas son más importantes que otras. Matthew 22:36 says, Mateo 22:36 dice, "Teacher, which is the great commandment in the law?" enséñanos cuál es el gran mandamiento de la ley. Jesus does not say all the commandments are equally great. Él no dice, o Jesús no dice, no, todos los mandamientos son grandes, He says the greatest commandment is to love God. sino que él responde y dice, el gran mandamiento es amar a Dios. And the second is like unto it, Y el segundo es similar, you shall love your neighbor as yourself. ama a tu prójimo como a ti mismo. Some things are central and some things are peripheral. Algunas cosas son centrales y otras son periféricas. Could we have someone here read Hebrews 5:11 through 6:2? ¿Puede alguien aquí, por favor, Hebreos 5, Hebrews 5:11? 5:11 to 6:2. Hebreos 5:11 hasta Hebreos 6:2. Por favor, si puede leerlo, le pasarán el micrófono. Levante su mano. A volunteer? Un voluntario que levante su mano, por favor. Gracias. Hebreos 5:11 hasta Hebreos 6:2. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Gracias. Hasta el 6:2. Now, these passages do not indicate that the secondary issues are unimportant. Este pasaje no está diciendo que los asuntos secundarios no tienen importancia, They do not say they are optional. y tampoco dice que son opcionales, They only say that some teachings are foundational or elementary, sino que simplemente dice que hay algunas cosas que son fundamentales y otras elementales. and other teachings have to do with maturity or higher learning. Algunas tienen que ver con la madurez y otras no. And so, we may understand that there are some things that are central and other things that are peripheral, Así que nosotros podemos concluir que hay algunas cosas que son centrales y otras que son periféricas. but even the peripheral may be important.
pero aún lo periférico puede ser importante. And you can see the illustration there in your notes. Y pueden ver la ilustración que tengo ahí en sus notas. Now, let me show you something that we've talked about. Permítame enseñarle algo que ya hemos hablado. There are many different views of the tribulation Hay muchos puntos de vista con relación a la tribulación and its relation to the second coming of Christ. y su relación con la segunda venida de Cristo. There are many different views of the millennium and its relation to the second coming of Christ. Hay muchos puntos de vista con relación al milenio y su relación a la venida de Cristo. But what do they all agree about? Pero ¿en qué cosas están todos de acuerdo? That there is a second coming of Christ. De que hay una segunda venida. And so, we must understand that the second coming is a core issue, and that even disagreements among Christians all assume that it is true. Y entonces debemos concluir de que la doctrina que enseña que hay una segunda venida es algo esencial, aunque nosotros tengamos puntos de vista diferentes en otras cosas relacionadas con eso. And so I want you to come with me to consider the centrality of Christ's second coming to judgment. Así que vean junto conmigo el punto A, la centralidad de la segunda venida de Cristo para juzgar. First of all, we must notice that this return of Christ is a literal, historical, physical event. Consideremos que el regreso de Cristo es un evento literal, histórico, físico. There's a tendency in the modern scientific mindset Hay una tendencia en la mente moderna científica to spiritualize all things religious. de espiritualizar todo lo que es religioso. It's important to notice then in that climate Y es importante entender que en ese clima, that the second coming of Christ is not merely a spiritual event. que la segunda venida de Cristo no es simplemente un evento espiritual, It is certainly not a figurative event. no es un evento figurado, It is a literal, historical, and physical expectation. es una expectación literal, histórica y física. There are the following arguments for this. Hay los siguientes argumentos, They're familiar, so I'll give them to you quickly. rápidamente se los daré. The second coming of Christ, like Jesus' departure, is bodily. Acts 1:11. Hechos 1:11. La segunda venida de Cristo, así como cuando Cristo se fue de la tierra, será en cuerpo. As his departure meant his physical absence from earth, Así como su ida representaba que él no estaría más físicamente en la tierra, so his return means his physical presence on earth. así también será con su segunda venida de que él vendrá físicamente. Acts 3:20 and 21. Hechos 3, 20 y 21. His return is described as including a clear order of events. Su regreso conlleva un orden de eventos muy claro. 1 Thessalonians 4:14 to 17. Primera de Tesalonicenses 4, 14 al 17. There are three events that take place, one right after the other. Hay tres eventos que suceden uno después del otro. He descends from heaven. Baja del cielo, He resurrects dead believers. trae resurrección a los creyentes muertos He transforms living believers. y transforma a los creyentes vivos. This clear order cannot be spiritualized. Este orden no puede ser espiritualizado. And Christ's return is the pivotal event. Y la segunda venida de Cristo es un evento de suma importancia In a series of events that the Bible describes as literal, historical, and physical. en una serie de eventos que la Biblia describe como literal, histórico y físico. The second coming is like the physical creation of the world. La segunda venida es como la creación física del mundo. It's like the worldwide flood. Es como fue el diluvio que fue mundial. It's like the bodily resurrection of Christ. Es como la resurrección en cuerpo de Cristo.
It's like the bodily resurrection of the dead. Es como la resurrección de los muertos. It's like the physical destruction of the world. Es como la destrucción física del mundo. And it's like the renewal of the physical creation. Y es como la renovación de la creación física. You may look at these texts yourselves. Genesis 1:1 to 2:3. Pueden ustedes mismos, si quieren luego ver cada uno de estos textos. Génesis 1, 22 y 23. 2 Peter 3:5 to 7. Segunda de Pedro 3, 5 al 7. John 20 and 21. Juan 20, 21. John 5:28 and 29. Juan 5, 28 y 29. 2 Peter 3:10 to 12. Segunda de Pedro 3, 10 y 12. Romans 8:19 to 23. Romanos 8, 19 al 23. Now, for all of these reasons, Por todas estas razones, we must think of Christ's return debemos pensar del regreso de Cristo as a literal, historical, and physical event como un evento literal, histórico y físico, that will take place in the future. que tomará lugar en el futuro. And when some in our day deny such an event, Y cuando algunos en nuestros días niegan tal evento, they deny not only many explicit New Testament texts, ellos niegan no nada más muchos textos explícitos del Nuevo Testamento, but the whole tenor of the Bible. sino que están negando toda la Biblia. But we must also see here that the return of Christ is a public, universal, open event. Pero veamos también en segundo lugar que el regreso de Cristo es un evento público, universal y abierto. This is an implication of it being a real and literal event. Y esta es una implicación que sacamos del primero, que es literal, histórico y físico. It's not something secret that only a few people can see. No será algo secreto que solamente algunas personas podrán ver. And this is another major emphasis of the New Testament. Y este es otro énfasis del Nuevo Testamento. Of course, in the abstract, it would be possible to think of a physical return that was secret. Ahora, en el aspecto abstracto, sería posible concluir una segunda venida física que fuese secreta, But the Bible everywhere teaches that the day of Christ's humiliation is over. pero la Biblia enseña claramente que la humillación de Cristo ha terminado And the day of his glory has come. y el día de su gloria ha de venir. And thus it would be unthinkable for his coming to be unnoticed. Así que no podemos pensar de que el día de su gloria, de su venida, no nos daremos cuenta. I want you to read with me several passages. I need 1, 2, 3, 4, 5 volunteers. Quiero 5 voluntarios para leer 5 pasajes. Pasaremos el micrófono y Luis, tú lo vas pasando a cada uno que vaya. Primer pasaje. Would you assign them to me? Matthew 20. Mateo 24, 26 al 31. Mateo 24, 26 al 31. Luis también lo pondrá en la pantalla para los que no tienen Biblia. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Luke 17, 22 to 25. Lucas 17, 22 al 25. He didn't read the whole thing. Sigue leyendo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra.
y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Lucas 17, 22 al 25. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrán cuando desearéis ver de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí, o helo allí. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que parezca mucho y sea desechado por esa generación. Pasa el micrófono al otro hermano. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Había otra persona que deseaba leer. Pásalo aquí. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Segunda de Tesalonicenses 1, 5 al 10. Aquí. 1, 5 al 10. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros, cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Tito 2, 13. Pasa el micrófono. Si alguien desea, por favor, levante la mano. Tito 2, 13. 2, 13. Leo el 13, Biblia de las Américas. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. So the witness of the Bible is clear. El testimonio de la Biblia es claro, That the return of Christ is a literal event, de que el retorno de Cristo, el regreso de Cristo es literal and that it is a public event. y que es público. And the denial, and this is our third point, of this return of Christ is a damnable doctrine. Y 3, la negación de este regreso es una doctrina condenable y maldita. Let me tell you why I assert that. Y permítame, por favor, explicarle el porqué. This is why Peter describes those who deny the second coming of Christ as mockers.
Es por eso que Pedro les llama burladores a aquellos que niegan la segunda venida de Cristo. 2 Peter 3, 3 and 4, and Jude 18. Segunda de Pedro 3, 3 y 4 y Judas 18. To describe someone as a mocker is to mark him not merely as one who is not a Christian, El decir que alguien es un burlador no es simplemente decir que no es un cristiano, but as one who is the worst type of unbeliever. sino que es un impío de los más malos. Throughout the book of Proverbs, the naive unbeliever is contrasted with the scoffer. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, el ignorante es contrastado con aquel que es el burlador. Proverbs 1:22, Proverbios 1:22, 9:7 and 8, 9:7 y 8, 15:12, 15:12, 19:25, 19:25, 21:11, 21:11 and 21:24. y 21:24. Both the simple or naive and the scoffer or mocker are unbelievers. Tanto el ignorante como el burlador son inconversos, But the scoffer is the hardened unbeliever. pero el burlador es el inconverso que tiene el corazón endurecido. Thus, when Peter identifies those who deny the second coming as mockers, Así que cuando Pedro describe como burladores a aquellos que niegan la segunda venida, he makes clear that they have departed from the Christian faith. él muestra claramente una persona que se ha apartado de la fe cristiana. Similarly, a curse is placed on those who reject the truth of the second coming, De una misma manera se le pone una maldición a aquellos que niegan la segunda venida. by John in the book of Revelation. Por Juan en el libro de Apocalipsis. Revelation 1:7, Apocalipsis 1:7, 21:12, 21:12 and 21:20. y 21:20. The fearsome character of this curse El temor de esa maldición, that their names are taken out of the book of life, de que sus nombres son sacados del libro de la vida, makes clear how central to the Christian faith is the return of Christ. nos muestra qué tan central es para la doctrina cristiana la segunda venida de Cristo. Novel position in church history. Y es que el dispensacionalismo en realidad es una novedad en la historia de la iglesia. Far from being the historic position of the church, Lejos de ser la posición histórica de la iglesia, there is clear evidence that the peculiar form of premillennialism known as dispensationalism hay mucha evidencia de que el dispensacionalismo only developed in the first half of the 1800s. se desarrolló en la mitad del siglo XIX. Let me tell you briefly what happened. Permítame resumirle lo que sucedió. Dispensationalism was born in the cradle of what is called futurism. El dispensacionalismo nació en la cuna de lo que se llama el futurismo. Futurism was a theory of the interpretation of prophecy Y esto es una interpretación de la profecía and especially the interpretation of the book of Revelation y especialmente una interpretación del libro de Apocalipsis that assigned its events mainly to a future period of tribulation. que pone sus eventos en el futuro, un aspecto futuro de la tribulación. Now, futurism is contrasted with preterism, El punto de vista futurística es contrastado con el preterismo. Preterism sees prophetic events mainly fulfilled in the destruction of Jerusalem in AD 70. Y ve que se completan casi todas las profecías en la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. And both futurism and preterism are to be contrasted with historicism, Y los dos que mencionamos se contrastan con el histórico. and historicism
sees the events of the book of Revelation as progressively fulfilled. Well, we come to lecture 2, and or our second hour of class, and we're still right at the end of the first lecture, if you will. Y empezaremos ahora la segunda lección o segunda hora y vamos a continuar en lo que estábamos hablando al final de la página 3. Estábamos hablando sobre el premilenialismo histórico y el premilenialismo dispensacionalista, comparándolo en la historia. And we are saying that dispensationalism today is quite a recent development in church history. Decíamos que el dispensacionalismo es algo reciente en la historia. This contradicts Feinberg's claim that the entire early church was premillennial almost to a man. Y esto contradice lo que dice el doctor Feinberg de que en la iglesia primitiva todos eran premilenialistas dispensacionalistas. And we are making 3 responses to Dr. Feinberg's claim. Y estamos dando 3 respuestas al doctor Feinberg. Even if his claim were true, it would do him little good. Primero, de que si lo que él dice fuese verdad, aún así no le ayuda. Because the early premillennialists were not dispensational. Por el hecho de que los premilenialistas de la iglesia primitiva no eran dispensacionalistas. Second, Dr. Feinberg's claim that the early church was premillennial almost to a man is simply false. Segundo, podemos decir de que su opinión de que todos eran premilenialistas es simplemente falso. From both Eusebius and Justin Martyr, it's clear that some early Christians were not premillennial. Si nos llevamos por los comentarios de Eusebio y de Justino Mártir, nos damos cuenta de que no todos eran premilenialistas. But there is a third response to Dr. Feinberg. Pero hay una tercera respuesta al doctor Feinberg. It is that dispensationalism itself is the not fulfilled in church history. El histórico ve el libro de Apocalipsis como algo que se ha desarrollado en el tiempo, en la historia. So you have futurism. Así que tenemos el punto de vista futurístico, Preterism, el preterístico and historicism. y el histórico o historicismo. They are principles of prophetic interpretation. Son principios de interpretación profética. Historicism was the view held by Calvin and Luther. El historicismo es el punto de vista llevado o creído por Martín Lutero y Calvino. And part of the teaching of historicism was that the Pope was the Antichrist. Y parte de las enseñanzas de este punto de vista era que el Papa era el anticristo. Futurism and preterism were developed to oppose historicism. Y los otros dos, el futurismo y el preterismo, fueron desarrollados para contrarrestar la creencia del historicismo. And futurism gives birth to dispensationalism. Y el futurismo da a luz el dispensacionalismo. The genesis of futurism among Protestant premillennialists El nacimiento del futuricismo dentro de los dispensacionalistas must be traced to the influence of Edward Irving. debe ser llevado a la influencia del muy conocido Edward Irving. We might call him a forerunner of the charismatic movement. Y él era como un precedente, un padre precedente del movimiento carismático. In 1826, Irving came into possession of a book written by Manuel Lacunza. En 1826, Irving encontró un libro escrito por Manuel Lacunza. As might be expected from one converted out of a Jesuit background, Como ha de esperarse de uno que se convirtió con un precedente jesuita, the method of prophetic interpretation utilized by this author was futurism. el método de interpretación de este autor era futurístico. Mark Sarver says,
Mark Sarver. Mark Sarver dice, As concerns the developments, Say that again. as concerns the developments Con relación a cómo se desarrolló leading up to the emergence of dispensationalism, hasta el punto en que nació el dispensacionalismo, the primary significance of Lacunza's work el significado primordial de las obras de Lacunza lay in his futurism with reference to the interpretation of the book of Revelation. Crearon el fundamento para la interpretación futurística del libro de Apocalipsis. You have to understand that both futurism and preterism Tienen que entender que el futurismo y el preterismo were methods of prophetic interpretation eran métodos de interpretación profética, developed by Roman Catholics desarrollada por católicos romanos to oppose historicism para oponer el historicismo, and its view that the Pope was the Antichrist. porque el historicismo decía que el Papa era el anticristo. Now, the futurism popularized by Irving is the backdrop of the development of dispensationalism by J.N. Darby. Sí, así que lo que escribió Irving acerca, viéndolo desde el punto de vista futurístico, fue como el antecedente a lo que desarrolló Darby en relación al dispensacionalismo. There were futurists who were not dispensationalists, Ellos eran futuristas que no eran dispensacionalistas. but dispensationalism could only grow on the futurist ground that had been plowed by Irving. Pero el dispensacionalismo solamente podía crecer bajo este fundamento que se había creado por Irving, que era futurista. It also seems clear that the secret or pre-tribulational rapture theory emerged from within the context of the revival of spiritual gifts in Irving's congregation. También podemos concluir de que este punto de vista del rapto secreto nació bajo un contexto de todos los dones espirituales y el avivamiento que hubo dentro de la iglesia de Irving. At the Powers Court conferences En las conferencias de Power Court in 1831 and 1833, en 1831 y 33, the secret rapture theory la teoría del rapto secreto was given a considerable measure of acceptance. se le dio mucha aceptación. Both Edward Irving and J.N. Darby were present at those conferences. Tanto Irving como Darby estaban presentes en esas conferencias. So Darby built dispensationalism on the foundation laid by Irving. Así que Darby desarrolló el dispensacionalismo usando el fundamento que había puesto Irving. To defend the secret rapture theory of an any moment pre-tribulational coming of Christ, Para defender el rapto secreto o el rapto de cualquier